Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Georgina Vázquez Banda y el día de hoy hablaremos de los orígenes del teatro para nuestra materia de Historia del Teatro. El teatro es una de las formas de expresión artística más antiguas y universales de la humanidad. A lo largo de la historia el teatro ha evolucionado y se ha transformado, pero sus raíces se remontan a las primeras formas de expresión y comunicación humana. Los orígenes del teatro se encuentran en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral. En África, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la danza, la música y objetos identitarios como lo son las máscaras, que servían para expresar roles o estados de ánimo. Estos ritos reforzaban la identidad y la cohesión social. Los Dongo de Mali practicaban el sigi cada 60 años en celebración del primer hombre que murió. Los Abidiji de Costa de Marfil tienen el Dipiri, fiesta agrícola de Año Nuevo, donde se clavan cuchillos en el vientre, cicatrizando luego las heridas con una pasta. La historia del teatro estudia la evolución del arte dramático a través del tiempo. El concepto de teatro es muy amplio. Cualquier grupo de gente que desarrolle un espectáculo en un tiempo y espacio determinados forman un espectáculo teatral. El teatro tiene una base literaria, un guión o argumento escrito por un dramaturgo, pero ese texto dramático requiere una puesta en acción, para la cual es impredecible la interpretación por medio de actores o personajes que desarrollen la acción, así como elementos tales como los en la escenografía, los decorados, la iluminación, el maquillaje y el vestuario. Ahora pasemos a la Grecia antigua, lo que se denomina el nacimiento del teatro occidental. El teatro occidental nació en la Grecia antigua, específicamente en Atenas, en el siglo VI a.C. La tragedia griega, representada por autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, se centró en la exploración de la condición humana, la moralidad y la relación entre los dioses y los mortales. El teatro griego se caracterizó por la importancia del coro que narraba y comentaba la acción, el uso de máscaras para representar a los personajes. Las primeras tragedias contaban con un solo actor que se disfrazaba y llevaba una máscara, lo que le permitía hacerse pasar por dioses. Debido a la limitada cantidad de actores, cada intérprete tenía que asumir múltiples papeles, por lo que el uso de máscaras, trajes y voz y gestos era de gran importancia. La arquitectura teatral, con la construcción de teatros al aire libre, las obras se representaban en un teatro al aire libre llamado teatrón, con una magnífica acústica y aparentemente abierto a toda la población masculina. La presencia de mujeres es debatida. Desde mediados del siglo V a.C., la entrada era gratuita. El argumento de una tragedia se inspiraba casi siempre en episodios de la mitología griega, que hay que recordar que a menudo formaban parte de la religión griega. Como consecuencia de esta temática, seria que a menudo trataba de ciertos errores morales y dilemas trágicos sin salida, no se permitía la violencia en el escenario y la muerte de un personaje se debía oír desde fuera del escenario y no verse. Asimismo, al menos en las primeras etapas del género, el poeta no podía hacer comentarios o declaraciones políticas a través de su obra. De aquí pasamos a la Roma antigua, lo que denominamos la expansión del teatro. La República Romana adoptó y adaptó el teatro griego, expandió su influencia por todo el Imperio Romano. El teatro romano se centró en la comedia, la sátira y la pantomima. Entre las características del teatro romano encontramos la construcción de teatros cubiertos y más elaborados que en la cultura griega, el uso de tramoyas y efectos especiales, la popularidad de los mimos y los pantominos. El teatro romano surgió a raíz del griego, llegando a sus ciudades a partir del siglo III a.C., al igual que los comienzos en Grecia. El teatro romano comenzó con una importante vinculación a la religión, aunque no duró demasiado tiempo. Debido a la cantidad de festividades y celebraciones de la sociedad romana, no pasó mucho tiempo hasta que el teatro se concibió como un medio para entretener al pueblo y alejarlo de los quehaceres de la vida cotidiana en la antigua Roma. La Edad Media, lo que llamamos el teatro religioso.
Durante la Edad Media, el teatro se centró en la representación de temas religiosos como la Pasión de Cristo y los milagros de los santos. El teatro medieval se caracterizó por la utilización de iglesias y plazas públicas como espacios teatrales, la participación de la comunidad en la representación de las obras, el uso de símbolos y alegorías para transmitir mensajes religiosos. Así llegamos al Renacimiento, el resurgimiento del teatro clásico. Durante el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés en el teatro clásico griego y romano. El teatro renacentista se caracterizó por la recuperación de textos clásicos y su adaptación a la escena moderna, la construcción de teatros más elaborados y con mayor capacidad, y el surgimiento de nuevos géneros como la tragicomedia. Durante el Renacimiento, el teatro experimentó un gran florecimiento en Europa, especialmente en Italia, España, Inglaterra y Francia. El teatro renacentista se caracteriza por una mayor atención al realismo y la exploración de temas humanistas, en contraposición a las temáticas religiosas y mitológicas del teatro medieval. En España, el teatro fue especialmente prolífico durante el siglo de oro español. El barroco dio lugar a un número mayor de recursos para montar una pieza teatral. También compartió los recursos lingüísticos complejos y las constantes referencias a la religión y la mitología griega. Y bueno, para concluir, podríamos decir que el origen del teatro está envuelto en misterio y mito, pero está relacionada con la danza, la música, la magia y las prácticas simbólicas religiosas. Y claro, como bien mencioné al principio, el teatro es una de las formas de expresión artística más antigua de la humanidad. Está enlazado con las demás artes que estamos utilizando. Como podemos ver, el teatro incluye la danza, incluye el canto. También hablamos que los primeros ritos teatrales estaban vinculados a la religión. En Grecia, los antiguos griegos consideraban el teatro como una forma de educar. Las obras griegas representaban valores mediante los personajes. Los teatros griegos se construían en contra de una pendiente rocosa con gradas en forma semicircular alrededor de la orquesta. Y bueno, ya para ahora sí concluir, podemos rescatar de aquí de los orígenes del teatro que el teatro es un vehículo para formar el pensamiento, el sentido crítico y el criterio. El teatro nos permite transportar al espectador a otro mundo, hacer que se le olviden los problemas y llevar a estados emocionales. Y entonces